Vamos a presentar a nuestro conferencista de hoy, Hugo Cruz Rivas. ¿Quién es Hugo Cruz Rivas? Hugo Cruz Rivas es escritor, conferencista internacional, académico, asesor de empresas, doctor en cultura organizacional por la Universidad de Navarra, España. Es director ejecutivo del Centro de Investigaciones Humanismo y Empresa de la Universidad del Istmo, catedrático del Factor Humano y Ética Empresarial de UNIS Business School, asesor de empresas en balance de trabajo familiar y ética empresarial, miembro de la Red Iberoamericana de Expertos en Balance de Trabajo Familiar. Hugo, te doy la bienvenida. Agradezco mucho por estar con nosotros. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas empezar tu conferencia. Buenísimo. Muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí con todos ustedes y agradezco muchísimo a Bacredomatic porque haya organizado este evento tan importante, este webinar, esta oportunidad que tenemos para dialogar sobre cosas de extrema actualidad, por supuesto. Voy a empezar a compartir la presentación que vamos a utilizar. Como bien ha dicho Cristian, siéntanse en libertad, por favor, de compartir sus inquietudes a lo largo de todo el webinar. Vamos a dar un periodo dedicado especialmente a resolver preguntas, inquietudes de cada uno de ustedes hacia el final. El día de hoy quiero hablarles de cómo se conectan dos cosas, el liderazgo y esta realidad tan difícil que estamos viviendo, por supuesto, pero con un sentido positivo, con un sentido propositivo también. Tengo el gusto de compartirles el enfoque de liderazgo que enseñamos en la Universidad del Istmo. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes y de nuevo muchas gracias de nuevo a Bacredomatic por organizar esta reunión. Bueno, es un hecho que vivimos ya una nueva normalidad. No es algo que vendrá dentro de unas semanas o dentro de unos meses. Es una cosa que ya está aquí con nosotros, una nueva normalidad, que si bien irá dando alguna evolución positiva en el sentido de la reducción de contagios y reducción de muertes, pero evidentemente dejará huellas profundas, tanto positivas como negativas. Y quiero empezar señalando cosas positivas que ya nos está dejando esta nueva normalidad. Por ejemplo, todas esas manifestaciones de generosidad que estamos viendo en nuestros países centroamericanos y alrededor del mundo, a favor de quienes están viendo mucho más afectados en esta situación. Estamos viendo cómo la flexibilidad laboral se ha hecho ya una realidad, algo que nosotros como expertos proponíamos hasta hace unos meses como una buena práctica. Se ha comprobado que funciona. No es la situación ideal porque estamos siendo de alguna forma obligados a trabajar desde casa, pero sí que estamos viendo que es posible trabajar y que se trabaja muy bien desde zonas remotas diferentes a la oficina. Así que hay un aprendizaje positivo después de todo. Hemos aprendido, por supuesto, a valorar mejor ciertos trabajos. Estas personas que han sido durante mucho tiempo pertenecientes a sectores, podríamos decir, ocultos de la actividad económica, las personas que hacen el aseo, las personas que se dedican sobre todo al cuidado de la salud. Claro que estamos valorando mucho más su trabajo en estos momentos. Hemos aprendido a valorar más lo esencial porque tenemos más tiempo. Estamos más recogidos, estamos más cerca de los seres queridos, así que estamos valorando, sobre todo, pensar efectivamente qué pasaría si nos llegásemos a contagiar, cómo cambiaría nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Y en situaciones así valoramos mucho más lo esencial. Y por supuesto, estamos ganando en dos virtudes importantísimas que son la paciencia y la resiliencia. Así que quise comenzar con esto, notas positivas que nos está dejando, pero hay que tener los pies en la tierra. La nueva normalidad también está dejando una huella muy grande de realidades negativas. Van a surgir, ya están surgiendo nuevas prácticas y costumbres de tipo personal y de tipo social. Tenemos ahí, por ejemplo, esa foto de ese bebé. Nunca habíamos visto la necesidad de poner ese tipo de protección a un bebé. El hecho de que tengamos que pasar mucho más controles para hacer cosas que habitualmente hacíamos con mayor libertad. Y eso nos tiene un ambiente de riesgo y de temor.
y con justa razón, por supuesto. Vamos a vivir cada vez más restricciones. La gente que tendrá que viajar verá muy restringida su libertad. El distanciamiento social que nos afecta a todas las personas, pero como ya tenemos claro, pues nos afecta más a nosotros los de temperamento latinoamericano, que somos más del abrazo y del apretón de manos, pues nos tiene incómodos, ¿verdad? Esta situación, y que no va a cambiar por un buen tiempo. Y también pienso que es un efecto negativo borrar esas fronteras entre el hogar y la oficina, porque por un lado es importante adaptar cada vez más los ambientes de trabajo a la flexibilidad, pero por otro lado hemos de ser realistas y está siendo muy duro para los padres de familia tener que combinar cosas que antes estaban espacialmente separadas, que son el hogar y la oficina. Ahora tenemos, como decía una colega, en cada hogar tenemos un hospital, posiblemente, si hay alguno que esté enfermo, tenemos una escuela primaria y tal vez una escuela secundaria, y tenemos una oficina, y todo está metido en el mismo espacio. Bueno, pero no importa tanto eso, que esté en el mismo espacio, como la percepción psicológica, el cansancio que eso está provocando, evidentemente. Así que es tiempo de resiliencia, y quise copiar aquí textualmente la definición de resiliencia según la Real Academia Española. Dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un elemento, una situación adversa que se nos presenta. Bueno, esa capacidad de adaptación es la que por ahora se vuelve imprescindible, tanto a nivel personal, familiar como empresarial, por supuesto. Y es un momento de transformarnos, y quise traer aquí a colación este personaje, tal vez algunos lo identifican, un personaje que supo muchísimo de lo que es el confinamiento. Es nada más y nada menos que el psicoanalista Viktor Frankl, creador de la logoterapia, quien pasó muchísimo tiempo confinado injustamente, por supuesto, en un campo de concentración de la Alemania nazi, y que supo sacar provecho, se transformó y supo sacar provecho de esa situación, y además nos dejó todo un legado de enseñanzas de cómo sacar provecho de situaciones así. Y quiero citar esta frase tan importante de él. Dice: cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Pero cuando la situación no puede ser transformada, entonces transfórmate. Viktor Frankl. En eso es en lo que estamos, porque, repito, la nueva normalidad viene, ya está con nosotros, y va a ser un periodo muy prolongado, así que tenemos que hacernos la idea de nuevas prácticas y nuevos hábitos, y sobre todo un reforzamiento de lo que es el concepto de liderazgo, que es lo que quiero ahondar bastante. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta situación? ¿Y cuál es nuestra propuesta? Primero, fortalecer competencias de liderazgo, y voy a hablar de eso. Y luego tomar medidas de adaptación inmediatas para cómo llevar de la mejor manera, de una manera productiva, eficaz y además satisfactoria, este teletrabajo que nos estamos viendo obligados a vivir. Hablar un poquito de las competencias de liderazgo. Primero, son cosas que se pueden desarrollar. Hemos de desechar el mito de que el liderazgo se trae de nacimiento, porque eso no coincide con las investigaciones científicas que hay, porque venimos como una tabla en blanco cuando nacemos. Todas las virtudes, todas las competencias de liderazgo, que son sinónimos, se desarrollan a lo largo de nuestra vida. ¿Qué son esas competencias de liderazgo? Bueno, pues un conjunto de comportamientos observables y habituales que mejoran nuestra capacidad de lograr una misión, la que sea, una misión familiar, una misión empresarial, una misión deportiva, una misión, etcétera, de cualquier ámbito. Me interesa subrayar que el liderazgo aplica tanto a jefes como a colaboradores. Tradicionalmente se suele asociar el liderazgo a una posición de poder, de jerarquía. Es bueno que las posiciones de poder y jerarquía tengan liderazgo, pero también se puede ser líder siendo seguidor. ¿Cómo es esto? Esto parece una contradicción. Bueno, depende de qué entendemos por líder. Yo en lo personal entiendo por líder una persona que da ganas de imitar a esa persona y que hace cosas positivas y que hace las cosas bien hechas. Eso es un líder en realidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista es un tanto secundario si se tiene o no se tiene poder.
aplica al trabajo remunerado y al no remunerado. Se puede hacer liderazgo, se puede hacer las cosas muy bien hechas de una forma ejemplar, imitable, aunque se haga una labor que no tiene una remuneración. Y por supuesto, entonces aplica tanto al trabajo como a la vida personal. Esto es transversal y eso es lo que me interesa, porque entonces verdaderamente el concepto de liderazgo es algo útil para toda la sociedad, no solamente para el sector empresarial o político. Y quiero hablar de algunas competencias de liderazgo esenciales siempre, pero sobre todo en esta época de resiliencia. Y he puesto ahí 3 imágenes seleccionadas, pues obviamente muy a propósito para mencionar o para hacer alusión de esta idea de que el liderazgo es transversal y está presente en todos los ambientes. Liderazgo es de una persona que entrega su vida al servicio de los demás, como un personaje tan importante como la Madre Teresa de Calcuta, o un personaje menos conocido pero muy interesante, que es don Lorenzo Servitje, que es la otra fotografía que les pongo ahí, el fundador de Bimbo, un empresario que ejerció un gran liderazgo, sumamente ético, sumamente responsable, de quien tenemos muchísimo que aprender. Pero abajo vemos a unos papás con sus hijos, anónimos, no sabemos quiénes son fotografías que uno descarga de internet. Bueno, ¿por qué lo he puesto? Porque el liderazgo también se debe vivir allí, en los lugares escondidos, entre comillas, en los lugares ocultos. Y eso es lo importante. Y ahora estamos realizando todas nuestras labores de papá, de mamá, de colaborador, de jefe, de lo que sea, desde un mismo lugar que es el hogar, combinando de una forma tan intensiva todas esas realidades que me parece importantísimo señalar todo esto. Voy a mencionar algunas competencias de liderazgo. Primero, una persona que consideramos líder es una persona que es eficaz y competente en lo suyo, en lo que le corresponde. Entonces, como se dice en Guatemala, no es una persona chapucera. Y por lo tanto, para ser eficaz, necesita otras competencias que van ligadas, que es ser ordenado y disciplinado. Ahí ya tenemos un núcleo muy importante de competencias que giran en torno a la eficacia de lo que hacemos. Luego, por supuesto, una capacidad de servicio, satisfacer necesidades reales de personas reales que nos rodean. Eso es inherente al liderazgo en cualquiera de sus ámbitos, sea usted una persona del ámbito religioso, sea usted un político, sea usted un empresario, sea usted un padre de familia. Si usted realmente tiene una capacidad de servicio, entonces está dando manifestaciones de liderazgo. La empatía, esas buenas relaciones interpersonales. Es difícil que alguien quiera seguir a alguien que es tosco, agresivo, ofensivo. Es muy difícil, por supuesto. O ese seguimiento no es sostenible. El verdadero líder es empático porque está pendiente, justamente porque satisface necesidades, está pendiente de las necesidades y trata de escuchar y de comprender. El verdadero líder es cuestionador, siempre está preguntando si hay una mejor manera de hacer las cosas. Es visionario y magnánimo, es propositivo, no solo se queja, es íntegro, por supuesto, la ética, tiene una inteligencia espiritual muy grande, es decir, va más allá de lo material y es, por supuesto, humilde. Esa la pongo por último, pero quizá es la más importante de todas las competencias de liderazgo que podamos tener. Puede haber muchas listas, pero yo quise escoger estas 9 como resultado de varias lecturas que he hecho y me parece, y de la experiencia de ver personas a quien da gusto seguir y veo esas 9 condiciones reflejadas en esas personas. Pero he subrayado 4, que son las que más voy a comentar de aquí en adelante, porque me parece que con esas 4 podemos realizar un teletrabajo, un trabajo remoto de una forma más eficaz y más enriquecedora para todos los involucrados, tanto para la empresa como para los hijos, como para el cónyuge, como para nosotros mismos. Y en esta segunda parte quiero hablarles de resultados de investigación, porque lo nuestro evidentemente es la investigación. Junto con estas 3 instituciones, estas 2 instituciones que estamos viendo ahí, el Centro Internacional Trabajo Familia del IES de Barcelona y el SF Business School de la Universidad de los Andes en Chile, y nosotros aquí en la Universidad del Istmo, hemos hecho una investigación, un sondeo. ¿Cuáles son las prácticas que nos pueden ayudar a realizar el trabajo remoto
al que nos hemos visto orillados casi sorpresivamente desde hace 2 meses y sabiendo que esto va a durar más, ¿cómo hacemos para vivirlo mucho mejor? Y de esa experiencia de investigación en estos países hemos extractado muchas sugerencias que son las que yo quiero compartir a continuación con ustedes. Primero, buenas prácticas para el trabajo remoto a nivel personal. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tengo que hacer yo en esta situación que estamos viviendo? Primero, importante, crear fronteras. Crear fronteras físicas y psicológicas. Es muy importante, aunque estemos en casa y donde estamos todos juntos, ahí sí que hombro a hombro, codo a codo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Aún así, importantísimo, el diálogo para establecer esas fronteras físicas y psicológicas. Física, en la medida de lo posible, cada quien tenga su lugar para trabajar. Trabajo escolar, trabajo de oficina, trabajo de hogar, pero un orden. Dije hace un momento, efectivamente, que una de las competencias que nos hace eficaces es el orden. Y las fronteras psicológicas, que es simplemente pues, el hecho de hablar, conversar sobre la necesidad que tenemos de tiempo dedicado a una tarea específica y pidiendo, por favor, mutuo respeto para que esa frontera se respete. Crear rutinas. El hecho de que estemos en casa, como ya lo estamos comprobando, no quiere decir que vayamos a prescindir de los horarios, por ejemplo. Hay que tener horarios y rutinas. Es como que estuviéramos en la oficina a trabajar por lo menos la misma cantidad de horas, si no es que más a veces, porque las circunstancias se han complicado, pero de una forma estandarizada, podríamos decir. Y a nuestros hijos, ni se diga, inculcarles la necesidad de que, si bien está en un lugar más cómodo, puede haber más distracciones precisamente y por lo tanto es importante que ellos sepan tener esas rutinas y ese horario imprescindible. Mantener una comunicación fluida con todos los que nos rodean. Y no hay en realidad excusas para no hacerlo. Es verdad que no podemos tocar una puerta, pedir permiso para entrar, no nos topamos gente, colegas en los pasillos, pero para eso está la tecnología. Y es importante mantener la comunicación, porque asumir cosas no es conveniente. Hay que decirlas o hay que preguntarlas. La comunicación es extremadamente importante. Si les están interesando estas imágenes, contáctenme y yo se las voy a compartir, por supuesto. Estas infografías que sacamos como resultado de esta investigación. Mi correo hcruzrivas@unis.edu.gt. Y continuamos. Si tienes un equipo a tu cargo, ¿qué hay que hacer para optimizarlo, para hacerlo más agradable, para hacerlo más eficiente, ahora que estamos trabajando desde casa? Primero, dar lugar a una mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque las personas que diriges tienen dependientes con ellos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Dijimos hace un rato que una competencia de liderazgo muy importante es la empatía. Pues ha llegado el momento de aplicarla al máximo. Porque debemos comprender que nuestros colaboradores ahora están en una situación, podríamos decir, incómoda incluso, ¿verdad? Porque tienen que hacer su trabajo con mayores distracciones, con mayores responsabilidades. Antes, el cuidado de los niños está delegado al colegio o a la escuela y nosotros confiamos en que los van a cuidar y que van a resolver cualquier duda, cualquier inquietud. Ahora los tenemos aquí, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero. Yo he creado mi frontera psicológica y física en este momento, pero gracias a Dios mi familia me apoya mucho. He cerrado la puerta, pero mi jefe entiende que yo también tengo unas necesidades familiares que tengo que satisfacer. Pues muy bien, eso pasa con cada uno de sus colaboradores. El 40% de las mujeres que hemos encuestado tienen dependientes a cargo en su casa. Es decir, mujeres trabajando, ¿verdad? Con 40% de ellas con dependientes en casa. Y el 21% de los hombres que hemos encuestado tienen dependientes a cargo en casa. Ese 79 restante de hombres quiere decir que no tienen dependientes. No, seguramente es que confían en que hay otro adulto en casa que se puede hacer cargo de esas personas dependientes en casa, pero en todo caso las tienen. ¿Qué más podemos decir?
Para ser buen jefe en este tiempo y gestionar bien a un equipo, clarificar qué se espera de cada uno de los colaboradores, comunicar una lista de objetivos y cómo conseguirlos. Al delegar, definir el qué y el para qué y escuchar al equipo. No solamente porque pueden tener necesidades que yo no conozco, sino también porque pueden tener ideas para mejorar el trabajo y, por lo tanto, hacer más eficiente al equipo, ¿verdad? La incertidumbre genera malestar. Un jefe, normalmente si el jefe está ausente, genera incertidumbre y genera quizás un vacío para que incluso se cometan malas prácticas. Bueno, ahora que estamos teletrabajando, que tenemos un trabajo remoto, mejor dicho, con mayor razón para que haya una presencia, no omnipresencia, ¿verdad? No se trata de desconfiar y estar todo el tiempo ahí, instalar una cámara para ver qué hace, no, sino estar muy al pendiente para dar seguimiento, que es parte de un liderazgo y de una supervisión efectiva. ¿Qué más podemos decir? Ser cercano, porque las personas que diriges tienen que ocuparse de muchas tareas al mismo tiempo. Eso es una realidad, más ahora que antes, más ahora que antes. De hecho, en condiciones normales, según investigaciones que hemos hecho también en diversos países y en Guatemala en concreto, lo que llamamos teletrabajo, en esencia, debería realizarse solamente 1 o 2 días a la semana, es decir, 1 o 2 días a la semana en que le permitimos a cierto nivel o a cierto tipo de colaboradores que hagan sus labores desde casa. Pero no es conveniente, en el fondo, para la eficiencia de la empresa, lo que estamos viviendo en la actualidad. Lo que estamos viviendo es una emergencia. Bien, pero por lo mismo, como es una emergencia, necesitamos sacar mayores competencias de liderazgo para que esto funcione. Ese es el punto, ¿verdad? Y por lo tanto, la cercanía, la empatía, todas las complejidades de una situación familiar, hay que conocerlas como jefe, porque no podemos remar contra la corriente. No podemos remar contra la corriente. Hay que hacerse cargo de esas realidades y esas necesidades. ¿Por qué es esto tan importante? Porque también hemos descubierto a base de contrastar teoría con investigación de campo, el efecto del líder en sus colaboradores es sumamente profundo. Las personas trabajan mejor si tienen un líder que los dirige bien y las personas trabajan peor si tienen un líder que los dirige mal. Esto hay que tenerlo muy claro y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué entendemos nosotros por un buen líder de un equipo, verdad? ¿Cómo hemos medido el apoyo del supervisor? Supervisor es cualquier persona que tiene personal a su cargo. Primero, la disposición a apoyar el esfuerzo de los colaboradores. Segundo, la ayuda que ofrece habitualmente para descubrir cómo resolver los problemas. Y tercero, si habitualmente no utiliza responsabilidades familiares del empleado en su contra. ¿Qué quiere decir esto último? Que sea un jefe que se lamente y ponga como malestar en la relación jefe-colaborador, porque, qué pena que tienes ahí tantas ocupaciones en tu casa. Eso evidentemente es algo negativo, ¿verdad? Porque genera una sensación de deslealtad y resta al compromiso. Así que el apoyo del supervisor que tiene que reflejarse en unas conductas concretas. ¿Qué hemos encontrado? Que hay un porcentaje importante de personas que califica que tienen un apoyo medio por parte de su supervisor. Eso es el 60%. Un 25% percibe que su supervisor, su jefe, le da bajo o muy poco apoyo. Y un 15% cree que su jefe le da un alto apoyo de este tipo. Es decir, nosotros en la universidad del mismo entendemos el poder como una forma de servicio. Si tú tienes personal a tu cargo, tienes en tus manos una capacidad de servicio. Así es como lo entendemos nosotros. Quizás esto no es tan común enfocar el liderazgo, pero así es como lo enfocamos nosotros, porque en el fondo, un jefe lo que tiene que hacer es abrir puertas y facilitar el trabajo de sus subordinados. Eso es la verdadera labor de un jefe. Abrir puertas y facilitar.
que los colaboradores tengan los medios psicológicos, económicos, materiales para hacer mejor su trabajo. Eso es un verdadero jefe que a la vez es líder, ¿verdad? Bueno, de eso dice nuestros encuestados, solo el 15% dice que tiene un jefe de ese estilo. Y el 60% dice, bueno, mi jefe quizás a veces sí, a veces no, ¿verdad? Un apoyo medio, pero hay un 25% que dice, mi jefe no me apoya. Mi jefe, lejos de eso, me estresa, me confunde, me complica. Y eso pasa, ¿verdad? Eso pasa en la vida. Efecto de líder que hemos identificado. Un líder que está realmente interesado, volcado, reduce un 22% el estrés en los hombres y reduce un 15% de estrés en las mujeres. El apoyo del supervisor hace disminuir el estrés. Y esto, porque es importante, no es un paternalismo, que pobrecito mi colaborador que está estresado, no. Tiene que ver primero con empatía, pero también tiene que ver con productividad. Porque no es posible que el trabajo salga bien si lo que tenemos es una gente que no es capaz de pensar, que no es capaz de decidir por el mismo estrés que tiene. Así que muy importante ser un buen líder en estos tiempos. ¿Y qué pasa? Volvemos a la realidad personal, familiar, en el hogar. ¿Qué pasa con todo lo que tenemos alrededor? Y con esto ya voy terminando para que pasemos a esa fase de preguntas y respuestas. Como ya habíamos dicho, tener rutinas de trabajo. Es una forma de coordinar mejor la vida en familia en estos momentos, ¿verdad? Hacer coincidir los descansos y las comidas con los demás miembros de la familia. Ahora que tenemos un poco más de posibilidad de hacer eso, ¿verdad? Hay el receso de la mañana, mejor si lo logramos coordinar con los hijos y por supuesto, o como mínimo, las comidas. Tenemos esa gran oportunidad en este momento de comer juntos los 3 tiempos de comida, cosa que antes no era posible, pero que es extremadamente enriquecedora. Yo no sé si ustedes lo han escuchado o lo han leído por ahí, pero un espacio fundamental, privilegiado para la transmisión de valores es la mesa del comedor. Así tal cual. Es un conocimiento al cual los sociólogos han llegado y los psicólogos y los antropólogos cada vez con más claridad y más convencimiento. El momento de la comida es fundamental para la transmisión eficaz de los valores. Así que hay que cultivarlos y vivirlos de la mejor manera posible. Tener horarios de trabajo definidos, por supuesto, ¿verdad? Trabajar con vestido de calle, dice ahí, ¿verdad? O sea, hay que vestirse para la ocasión, ¿verdad? Ya eso se ha subrayado bastante en las últimas semanas a través de las redes sociales. Cuidado, ¿verdad? No quedarse todo el día con pijama o pijama, como depende del país, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué más podemos decir? Tener rutinas de familia. No todo tiene que ser trabajo, por supuesto. Hacer ejercicio físico en conjunto, tener rutinas de días especiales, el día de comer pizza, el día de cocinar juntos, el día de hacer un pastel, el día, etcétera. Lo que sea, lo que cada familia pueda tener. Compartir espacios lúdicos, porque digo, no todo es trabajo ni todo es estudio, porque hay que oxigenar el cerebro, porque hay que descansar. El descanso no es una pérdida de tiempo. El descanso es una inversión para la recuperación de nuestro sistema nervioso y para reducir el estrés, por supuesto. Entonces, en familia tenemos una gran variedad de cosas que podemos hacer. Con más espacio, con menos espacio, pues eso ya dependerá, pero 1000 cosas que podemos implementar, ¿verdad? Organizar las tareas en el hogar es el momento de introducir, si es que no se ha hecho, a los hijos a las tareas del hogar. Porque ahora estarán ellos más conscientes de que si no se barre, pues hay problema. Y si nadie lava los platos, gran problema, ¿verdad? Así que es un momento muy importante para poder introducir, si no es que lo hemos hecho ya, a nuestros hijos en esas rutinas que son tan enriquecedoras y tan importantes. Bien, en la Universidad del Istmo tenemos todo un programa de estudio para entender cómo mejorar ese balance trabajo-familia. Efectivamente, es el programa de especialización en responsabilidad familiar corporativa, donde mostramos estrategias para que desde las empresas se pueda facilitar
esa integración entre la familia, el trabajo y la vida personal. Es un programa que va dirigido a líderes empresariales que desean mejorar a base de políticas esa integración, esa conciliación necesaria. Ahora nos hemos visto obligados a vivir esto, pero a medida que vayamos recuperando cierta normalidad en algunas semanas o algunos meses, vamos a ser más conscientes de la necesidad de esta integración, ¿verdad? Es un programa internacional, tenemos un alumnado internacional y tenemos un profesorado internacional. Y quiero terminar mostrándoles un pequeño video que invita en particular a estudiar con profundidad esta disciplina que es el balance trabajo familiar, porque cada vez será más necesario, no solamente para quienes están en casa, sino incluso para la convivencia cuando estemos ya de vuelta en nuestras fábricas, en nuestras oficinas. Quiero mostrarles este video, por favor. En estos tiempos de vulnerabilidad, en estos tiempos de incertidumbre, lo que necesitamos son empleados comprometidos, empleados que dan al máximo, y para ello la responsabilidad familiar corporativa realmente ayuda a que tengamos empleados que son capaces de dar al máximo, empleados que están comprometidos, empleados que a la vez tienen la capacidad de atender a sus necesidades familiares, personales y sociales. Así que la responsabilidad familiar corporativa no deja de ser un instrumento que las empresas pueden utilizar para hacer que tengamos una mejor rentabilidad social a la vez que una mejor rentabilidad empresarial. Te animo a que vengas a este curso organizado por el CIE de la Universidad del Istmo, cuyo director y promotor es Hugo Cruz, y que realmente te dará las herramientas, te dará el conocimiento y te dará la capacidad de desarrollar esa responsabilidad familiar corporativa, tanto en una gran empresa como en una empresa pequeña, en una empresa que sea una microempresa, y por lo tanto hacer que tanto la sociedad como los empleados como la empresa se beneficien de esa responsabilidad familiar corporativa. Muy bien, pues muy bien. Entonces, yo termino con esto. Ahí está mi contacto de correo. Me pueden contactar por cualquiera de estas dos redes, LinkedIn o Facebook. Y con gusto puedo compartir no solo la presentación y las infografías, sino cualquier otra información que se requiera. Así que yo ahora encantado de poder responder a preguntas que ustedes tengan por ahí. Buenísimo, Hugo. Buenísimo, Hugo. Te voy a ayudar aquí con la interacción de las preguntas. Ya aquí tenemos un par de preguntas y me gustaría, vamos a responder la pregunta a Pablo Donis. Él nos pregunta, ¿para qué puestos es ideal tener teletrabajo y para cuáles no? Sí. Bueno, pues en principio la primera respuesta inmediata es para aquellos cuyo trabajo no sea esencial el trato con el cliente de forma presencial. Por supuesto, la interacción con el cliente no es esencial en esos cargos. No quiere decir que no atiendan clientes, pero si se puede atender por teléfono, ningún problema. Interacción física. Luego hemos visto, y por supuesto, aquellas personas que no requieren manipular instrumentos en el lugar de trabajo, sino que su instrumento de trabajo suele ser una computadora y por lo tanto una conexión de internet. Si aplicamos esos dos filtros, por supuesto descartamos un montón de perfiles que no aplicarían para el teletrabajo, pero a la vez descubrimos una gran cantidad de personas que sí podrían hacerlo ordenadamente, porque esto es el tema. Ahora estamos viendo una situación muy peculiar donde hay una masa indefinida de gente que está teniendo que trabajar así. Y eso es una pena. No ha habido ese filtro, pero cuando podamos hacerlo, cuando regresemos a cierta normalidad, tenemos que hacerlo de una forma ordenada. Lo que hemos descubierto en esta crisis que estamos viviendo es la cantidad de cosas que se pueden hacer bien desde casa. Y eso es una ganancia. Hay que ver lo positivo a la crisis. Esa es una ganancia histórica. Que haya jefes que hayan entendido que su gente puede hacer bien su trabajo aunque no esté sentado enfrente de él o de ella. Bueno, eso no tiene precio.
no tiene precio, se lo tenemos que agradecer al coronavirus en realidad, porque nosotros tenemos años de estar sugiriendo estas medidas y ha habido jefes que claramente nos dicen que no confían en su gente, ¿verdad? Bueno, pues ahora resulta que podemos confiar en la gente. Cuando la gente se lo propone, hace bien su trabajo estando frente al jefe o no estando frente al jefe, ¿verdad? Buenísimo, Hugo. Creo que tendremos que tomar un par de referencias tuyas para poder hacer un buen teletrabajo. Adicional, Roberto Diegues nos pregunta, ¿qué herramientas pueden recomendar o qué ejemplo de mejores prácticas han observado que nos puedan aconsejar en mantener la productividad en esta nueva situación? Bueno, justamente estas que he estado mencionando hasta hace poco, crear fronteras, separar espacios, vivir horarios, cuidar la salud mental a base de juego, a base de distracción, no todo tiene que ser trabajo. Una mala práctica. Sé que usted me está preguntando por buenas prácticas, pero yo le respondo también para que se entienda una mala práctica. Es creer que como estamos desde casa podemos trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche. Bueno, no sé, si ese es su contrato de trabajo, pues quizá, qué pena, pero tendrá que respetarlo. Pero en la mayor parte de los casos no. Entonces ha habido un aprovecharse de algunos jefes y un autoaprovecharse también de los colaboradores, ¿verdad? No poner límites. Vamos a ver, el hecho de que estemos en esta situación de trabajo remoto no quiere decir que nuestras neuronas no se cansen. Así que una mala práctica es no separar, no cortar. Eso me parece incorrecto. Hemos estado ahí dialogando con algunas personas. ¿Por qué razón, si tradicionalmente el domingo ha sido tu día de descanso, por qué ahora no? Ahí tenemos algunos diálogos con algunas personas que están el domingo a las 8 de la noche mandando correos de trabajo. A ver, si no es imprescindible, si nadie te lo está pidiendo, eso, si no es esencial, ¿por qué lo estás haciendo? Entonces, una buena práctica es separar. Y todas estas otras que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y puedo compartir, como digo, todas las infografías para que ustedes las tengan de referencia. Buenísimo, Hugo. Aquí nos hablan desde Ecuador. Enrique Álvarez nos pregunta, cuando se hace teletrabajo, ¿se tiene que aislar uno de la familia para poder cumplir eficientemente su trabajo? Bueno, esto depende de unas condiciones personales, ¿verdad? Hay quienes son más capaces de concentrarse aún con ruido ambiente y hay quienes no. Depende un poco del temperamento también. Yo creo que depende mucho de eso. Aunque también, por supuesto, si con mucho sentido común, si se trata de una reunión como esta, con una o más personas vía internet, que tiene que ser seria, profesional, pues sí, por supuesto que es mejor aislarse, ¿verdad? Otras tareas, yo estoy revisando un archivo, un Excel o estoy preparando una presentación, dependerá mucho del temperamento, ¿verdad? Pero a veces lo digo porque esto es importante porque no todas las personas tienen una casa gigante con varias habitaciones y en las cuales cada uno puede estar en su lugar encerrado. A veces no es esa la realidad, a veces es la realidad que la mesa del comedor es el espacio donde todos tenemos que convivir y bueno, pues eso es respetable y ojalá que en la medida de lo posible eso se pueda hacer. Yo diría que cada quien descubrirá el espacio y el tiempo adecuado dependiendo de su temperamento y dependiendo del trabajo específico. Si su trabajo es contestar llamadas, por ejemplo, los de Contact Center que ahora están desde su casa, pues yo entendería que sí, ¿verdad? Menos distracciones y menos ruido alrededor. Pero digo que esto es una cosa que depende mucho, varía mucho del tipo de trabajo y del temperamento. Buenísimo. Lorena Skid nos pregunta, ¿cómo crear un plan o programa ideal de teletrabajo para nuestros colaboradores en estos momentos de crisis y que facilitemos ese ambiente agradable y emocional para ellos? Sí. Bueno, en este momento, cuando lo hacemos fuera de crisis, esto se tiene que hacer escalonadamente, se tiene que hacer con un proyecto piloto. Ahora no hubo tiempo de proyectos pilotos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en la Universidad del Istmo, un día al mediodía nos dijeron mañana ya no vengan, ¿verdad? Es así, ¿verdad? No hubo tiempo de mayores preparativos, pero en la medida de lo posible habría que preparar. Pero ya que estamos lanzados a esta realidad, la importancia de jefes cercanos, que es lo que he recalcado en varios momentos de esta presentación. Jefes cercanos, más cercanos que antes.
pendientes de las condiciones materiales de sus colaboradores para hacer bien su trabajo, pendiente de si tiene claro cuáles son sus objetivos, pendiente de si tiene las herramientas, pendiente de si yo como jefe tengo que facilitar algo o no, pendiente de dialogar las dudas, abierto. Antes se decía de puertas abiertas, bueno, ahora es de Zoom abierto o de teléfono abierto. Esa es la principal práctica que podemos tener en este momento. Y insistir en la importancia de la salud mental. Porque yo no quiero colaboradores porque no son productivos, colaboradores que están agobiados por su trabajo. Digo, puede haber mucho trabajo, que lo hay, sí, pero por eso mismo hace falta algún elemento de distracción, de descanso, en la medida de lo posible, ¿verdad? No sé, escuchar música, bailar, no tocar la computadora durante un tiempo. Eso, si tú eres jefe y quieres realmente un equipo productivo, preocúpate que hay un tiempo específico en que tu colaborador no toca ni el teléfono ni la computadora, por salud mental. Y eso incide en la productividad y en la convivencia familiar. Buenísimo, Hugo. Muchísimas gracias. Vamos con una última pregunta y por temas de tiempo yo digo que vamos finalizando. Sí. Solo permíteme. Ana Marcela Villalobos nos pregunta, ¿qué nos pueden recomendar a las mujeres que el teletrabajo está recargado por las asistencias de los niños en sus tareas escolares? Bueno, yo más que dar una recomendación para las mujeres que ya hacen muchísimo, a veces demasiado, mi recomendación es para los esposos. Es aquí donde se ve la importancia del esposo para poder acuerpar, para poder reemplazar, sustituir en la medida de lo posible y generar un ambiente de descanso. Si estas condiciones son posibles, tener un apoyo en casa, hacer un grandísimo esfuerzo por el momento de relax, ¿verdad? Porque es lo único que va a dar oxígeno, ¿verdad? También las prácticas, y bueno, con esto mucho respeto a diferentes denominaciones religiosas, pero las prácticas religiosas que oxigenan la mente y el corazón, es muy importante que la gente las tenga en cuenta y no digamos una mujer que está tan cargada, tan saturada. Es un momento importante para reservar unos minutos para ese contacto con Dios, para poder oxigenar su alma y el momento de descanso para oxigenar su cerebro también. Súper, Hugo. Mira, me encantaría que pudiera responder esta última pregunta porque Sí, creo sí. que es una pregunta súper importante para la conferencia. María Prieto nos pregunta cómo poder apoyar al personal adulto que no tiene tanta experiencia con las tecnologías para que no se cierren ante esta nueva experiencia del teletrabajo. Paciencia, la paciencia. Ahí hay que armarse de paciencia de parte de los jefes, que pueden ser personas más jóvenes y más habituadas a estas líderes tecnológicas, ¿verdad? Paciencia, porque también muchos tuvieron paciencia con nosotros. Es una forma de devolver, ¿verdad? Hay mucha gente que ha tenido paciencia para que nosotros aprendamos. Hay que reconocerlo. No nacimos sabiendo. Y hay gente que nos ha tenido paciencia con nuestros errores, con nuestras metidas de pata. Yo creo que es un momento de devolver. Un momento de devolver favores que la vida nos ha hecho, teniendo paciencia para poder enseñarle a estas personas. Y yo creo que la motivación la tienen porque saben que su trabajo es valioso. Eso juega a favor de todos en este momento. Todos sabemos que el trabajo hay que cuidarlo. Lo que tienen quizás es miedo, ¿verdad? Y esa resistencia al cambio tal vez se puede vencer con un poco más de cercanía. De nuevo. Es que para nosotros, como ya ven en la Universidad del Istmo, empatía es esencial en el liderazgo porque sin esa empatía no se puede avanzar, sencillamente. Súper, Hugo. Es un liderazgo muy importante. Buenísimo. En realidad, qué buena charla. Estamos encantados de tenerte aquí. Backromatic está muy agradecido de tener una persona con tanta experiencia. Agradecemos a todos los participantes. Por favor, tomar nota del correo y de toda la información que nos dio Hugo. Creo que es de suma importancia para que ustedes también puedan realizar sus consultas y puedan abocarse hacia él para poder también salir de muchas dudas que tenemos con respecto a este tema, ¿verdad? Que es un tema para muchos nuevo, para muchos que ya conocía, pero para Guatemala yo creo que es un tema que se está introduciendo y de manera
de una forma bastante buena, ¿verdad? Yo creo que lo estamos tomando bastante bien. Entonces agradezco mucho por el tiempo que se tomaron en tomar esta charla y por favor estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a seguir con toda esta parte de webinars de aprendizaje para todos los empresarios. También por favor tomen nota, vamos a tener webinars empresariales para sus empresas, para el cambio. Entonces agradecemos mucho por este apoyo y de parte de Bacredomatic nos despedimos y pues estamos en contacto, Hugo. Muchísimas gracias. Bueno, a ti muchísimas gracias y gracias a todos los participantes que se unieron a este webinar. Gracias de nuevo, Bacredomatic. Es un gusto en la Universidad del Istmo que estamos con esa disposición que dice nuestro lema, saber para servir. Feliz día a todos. Gracias, Hugo. Hasta luego.